la sesión del día de hoy. Buenas tardes a quienes ya se están sumando. Vamos a ir iniciando con esta sesión número 4 de este curso de actualización en temas de metodología de estudio, metodología de la investigación. Estamos en la mitad de este curso. La semana pasada tuvieron la oportunidad de realizar una autoevaluación para un poco que cada uno pueda testear cómo viene con este curso. El mismo todavía se encuentra disponible. Es un formulario con unas 10 preguntas en la cual se abordan las 3 unidades, las 3 clases que estuvimos viendo. Y sobre los resultados parciales de la autoevaluación, les comento que estoy muy conforme con los resultados. Solamente hubo 2 o 3 preguntas que fueron las que generaron alguna dificultad, principalmente lo que tiene que ver con el problema de investigación y con los objetivos de investigación. Entonces, les sugiero que puedan revisar particularmente la primera clase, donde estuvimos abocados a trabajar el tema y el problema de investigación, ya que es muy importante esa etapa, ya que orienta o guía toda la investigación. Un problema bien formulado nos va a significar que podamos formular correctamente nuestros objetivos de investigación, que podamos formular nuestra hipótesis. Entonces, les recomiendo que puedan rever el material de esa primera sesión para que no queden dudas. Edgar, levantaste la mano, te escuchamos. Sí, no tenía conocimiento del cuestionario. ¿Hasta qué tiempo, hasta qué día tenemos para completar? Edgar, hay tiempo hasta final del curso, ya que es un Ah, bien. cuestionario autoadministrado en el cual ustedes no hay una calificación, sino que es para que ustedes puedan verificar los conocimientos, que son todas preguntas relacionadas con los temas que estuvimos viendo en estas sesiones anteriores. Entonces, la idea es que cuando tengan un momento lo puedan hacer como para ver cómo vienen con este curso. Es un formulario de autoevaluación y una vez que lo completen van a poder tener automáticamente las respuestas para conocer, en caso de que se hayan equivocado, poder conocer las respuestas correctas en cada caso. Genial, muchísimas gracias. Bien, ya estamos entonces en nuestra sesión número 4. El día de hoy nos vamos a concentrar en varios temas. Uno de ellos, de acuerdo a lo que lleguemos con el tiempo, es la formulación de la hipótesis como una de las etapas cruciales también de la investigación. Aclarar aquí que muchas veces realizamos investigaciones y no es un requisito la formulación de la hipótesis. Entonces aquí
La recomendación es que ustedes en sus diferentes etapas de formación, ya sea tesis de licenciatura, de posgrado, monografías, que consulten, que se informen si la investigación que tienen que realizar requiere de la formulación de una hipótesis, ya que suele pasar que no sea un requisito obligatorio la formulación de la hipótesis en determinados trabajos de investigación. Cuando se apunta más a investigaciones de corte exploratorias o descriptivas, muchas veces la hipótesis no se deja de lado y se priorizan otras partes de la investigación, pero cuando nos abocamos a investigaciones más de corte explicativa o investigaciones correlacionales, ahí lo más probable es que nos exijan una hipótesis principal. En algunos casos también es un requisito contar con hipótesis secundarias. Entonces es un buen momento para consultarlo. Esta etapa de formulación de la hipótesis consiste en dar soluciones al problema. ¿A qué problema nos referimos? Obviamente al problema de investigación. Tiene su origen en los términos griegos hipo y tesis, que equivalen a decir lo que se supone. Según esta noción, la hipótesis representa una gran generalidad y desde este punto de vista es un enunciado teórico supuesto, no verificado, pero probable. Es decir, vamos a realizar la investigación para verificar, para constatar esta respuesta que nosotros dimos, supuesta, probable, a nuestro problema de investigación. La hipótesis, según los autores de metodología que estamos consultando y que ustedes también van a tener disponible para revisar y para ahondar más en estos temas, nos señalan que es el eslabón necesario entre la teoría y la práctica investigativa que lleva al descubrimiento de nuevos aportes al saber, indica lo que estamos tratando de probar, es entonces una explicación posible del fenómeno que investigamos, una proposición que debe ser puesta a prueba para determinar su validez. En este sentido, una vez que realizamos nuestra investigación, podemos llegar a la conclusión de que nuestra hipótesis es correcta o incorrecta, es decir, que aquella suposición que realizamos al inicio, esa posible solución a nuestro problema, puede que la confirmemos o en todo caso que indicamos que no se ha podido corroborar. Después de saber qué investigar, es decir, una vez que ya tenemos nuestro tema de investigación y que formulamos el problema, nos tenemos que preguntar cuál es la solución probable a la cuestión planteada, al problema planteado. Y ahí vamos a obtener nuestra hipótesis. Como respuesta vamos a elegir entre diversas explicaciones aquella que nos parezca la más plausible o verosímil, con el fin de proceder a comprobar su validez. Aquí me retrotraigo a una de las clases anteriores, cuando estuvimos hablando de la revisión bibliográfica y veíamos que era uno de los pasos para obtener nuestro problema de investigación y que también esa revisión bibliográfica, decíamos, teníamos que realizarla durante todo el proceso de la investigación, justamente para esta etapa de formular la hipótesis, esta solución probable, nos va a ser de gran utilidad, ya que justamente si leemos, si buscamos información, si consultamos distintas fuentes, vamos a tener más herramientas para formular esa solución probable, supuesta, al problema que estamos formulando.
En una investigación se puede tener, como habíamos dicho anteriormente, una, dos o más hipótesis, o a veces no tener ninguna. Esto es de acuerdo muchas veces a la dificultad académica en la cual nos encontramos o al tipo de investigaciones que estamos realizando. Entonces, reiterando, señalamos que las hipótesis surgen como un intento del investigador por solucionar el problema que analiza. Al enunciar una hipótesis, debemos saber cómo llegamos a su descubrimiento y cómo se justifica. Se descubre por un proceso psicológico ocurrido en la mente del investigador, gracias a su imaginación creadora apoyada por sus conocimientos previos sobre el tema. Y esta justificación expresa las pruebas y razones para aceptarlo. Entonces, lo que queremos decir aquí es que también hay un toque de creatividad, no solo de lectura y de búsqueda de información, sino que también está la impronta que cada uno de ustedes pueda dar en esta solución al problema que estamos analizando, a partir de la situación en la que cada uno se encuentra, el rol que desempeñan en la sociedad. Entonces, es muy importante también seguir esos instintos, ¿no? A la hora de buscar soluciones al problema que estamos formulando. Ustedes dirán, ¿para qué es importante la hipótesis en un contexto científico de investigación? ¿Cuál es la función? Como también decíamos cuando hablábamos del problema de investigación, la hipótesis orienta el proceso de investigación, ofrece una descripción o explicación del problema e indica el camino para solucionarlo. Va a ser nuestra guía, vamos a saber que si esa es nuestra hipótesis, la formulamos al inicio de la investigación, vamos a realizar todos los capítulos vamos a buscar información, vamos a realizar entrevistas, encuestas, observaciones, vamos a consultar documentos en pos de corroborar esa hipótesis, esa solución probable que formulamos al inicio de la investigación. Al formular una hipótesis, encontramos que la realidad física, biológica, social, educativa es muy compleja porque presenta múltiples aspectos en diferentes niveles de importancia para el tema investigado. La hipótesis nos va a indicar que debemos tener en cuenta qué omitir para concentrarnos en la observación y el registro cuidadoso de los aspectos pertinentes y sus relaciones. ¿Hasta aquí alguna duda relacionada con la hipótesis? Aquí se usa hipótesis nula para algunos estudios de correlación. Esa es la hipótesis central como que vos decís. Sí, muchas veces también se suele utilizar de esa forma algunos autores. Sí, sí. Avanzamos un poquito más en este tema de las hipótesis para abordar algunos tipos de hipótesis. Y aquí voy a hacer un paso para atrás, volviendo a aquella clase en la que hablábamos de los problemas de investigación. Y recuerdan que decíamos que los mismos podían ser descriptivos, si se analiza una situación en sus dimensiones o componentes y se establece la relación entre ellos, o también el problema de investigación podía ser explicativo, si se somete a comprobación el estudio de un fenómeno observado para establecer si es respaldado por nuestros experimentos. Entonces, teniendo en cuenta estos problemas de investigación,
también vamos a tener hipótesis explicativa, si la misma si estamos interesados en la explicación de los acontecimientos, vamos a centrar el interés en el porqué de tales hechos. Así, por este medio, por medio de la hipótesis explicativa, se formula que tal hecho ocurrirá en virtud de tal o tales otros. Esto vamos a denominarlo hipótesis explicativa. En este caso, las hipótesis explicativas, también denominadas causales, son suposiciones que ayudan a comprender la realidad, a establecer las causas, los porqués de determinados hechos. Ya cuando nos detenemos en realizar hipótesis descriptivas, vamos a elaborar hipótesis que anticipan la ocurrencia de fenómenos futuros o logrados hasta ahora, sin establecer relaciones de causalidad. Estas hipótesis se utilizan en estudios descriptivos, aunque no todos los trabajos de este tipo utilizan hipótesis, como veíamos anteriormente. Muchas veces en los trabajos o investigaciones descriptivas, la hipótesis no se encuentra presente o nos indican que es aconsejable no tener hipótesis. Son generales y plantean cómo se manifiesta una variable en relación con una constante. La constante va a ser el grupo de personas o objetos medidos, pero se aclara que no es fácil hacer apreciaciones sobre el comportamiento humano. Vamos a continuar señalando las características de las hipótesis. Una hipótesis bien formulada tiene que ser conceptualmente clara y verosímil. Para eso, fíjense que decimos que la definición operacional de los conceptos debe indicar en forma directa qué se debe observar o medir, qué operaciones nos llevan a ello y cómo se relacionan las variables. Tiene que estar todo muy claro y explícito en una hipótesis. Esta relación debe ser lógica, pues no sería posible investigar la relación entre, por ejemplo, la venta de esmeraldas y el aprendizaje de la veterinaria. Tiene que estar muy clara, muy explícita la relación entre las variables para tener una hipótesis bien formulada. Seguidamente, ser específicas. Sus términos deben ser comprensibles, precisos, concretos, para expresar sin ningún tipo de ambigüedad las características de la realidad a la que se refieren. Y con esto me refiero a utilizar también el lenguaje técnico, científico, de cada una de las disciplinas, de cada uno de ustedes. Sabemos que cuando estamos realizando trabajos de investigación tenemos todo un bagaje teórico y conceptual, un vocabulario específico que tenemos que utilizar en todo momento, ya sea en el problema de investigación, en los objetivos, en la hipótesis. Perla, levantaste la mano. La compañera Perla. Perla, ¿querés hacer algún comentario? Si no, continuamos. Bueno, cualquier cosita nos dejas tu duda o tu comentario en el chat y lo vamos a ir recuperando a lo largo de la clase. Otra característica importante de las hipótesis es que debe tener un referente empírico. Deben referirse a las características observables y medibles de la realidad.
Para ello los términos debe o tener que no son para hipótesis por no ser verificables, sino prescripciones de tipo moral o metodológico. Tampoco corresponderá a cuestiones que no se puedan medir en la realidad. Asimismo, también tiene que disponer de técnicas para su prueba. Para eso, al momento en que formulamos una hipótesis, tenemos que tener los instrumentos, las herramientas que permitan realizar más que observaciones, yo diría las constataciones y verificarlas. Por ejemplo, microscopio, cuestionario. En la clase de hoy, si llegamos con el tiempo, vamos a abordar distintos métodos de recolección de datos, de información que nos van a ser de utilidad también en este proceso de eh, constatar, verificar nuestras hipótesis. Además, también la hipótesis tiene que estar relacionada con la teoría. Cada investigación se enfoca dentro de un marco teórico conceptual de determinadas teorías, enfoques en cada una de sus disciplinas, de sus carreras. Lo más probable es que existan diversas visiones, enfoques, formas de abordar un tema. Entonces la hipótesis también va a estar atravesada y va a estar vinculada con la teoría desde donde ustedes se posicionen al momento de realizar la investigación. Continuamos. A continuación vamos a hablar de la utilidad de las hipótesis. Señalamos que cada investigador selecciona las hipótesis que necesita según la complejidad del estudio e inclusive puede formular hipótesis de diferente tipo. Lo más importante es que siempre se ajusten a las necesidades del estudio y se constituyan en una guía para el desarrollo del mismo. Recordamos nuevamente que las hipótesis son la brújula de una investigación, pues nos ayudan a saber lo que se busca y lo que se quiere probar. Es decir, nos dan orden, nos dan lógica al estudio, por cuanto sus sugerencias pueden ser una solución al problema. La importancia fundamental de la hipótesis reside en que prueba teorías y sugiere otras. Esto en muchos casos. Imagínense que dos de ustedes están realizando un trabajo de investigación sobre el mismo tema, van a tener un problema de investigación similar o prácticamente idéntico, pero las soluciones probables, supuestas a ese problema de investigación, van a ser diferentes, van a tener distintas hipótesis en sus investigaciones. Y obviamente van a llegar a distintos resultados porque el camino que ustedes hagan para corroborar esa hipótesis va a ser diferente, probablemente, y entonces esas variables que tiene la hipótesis de cada uno van a ser distintas. Entonces, si un estudiante llegó a un resultado, la otra estudiante llegó a otro resultado, aquí es esto que nos sugiere, que nos permite probar teorías, o incluso si ya realizamos una investigación con una determinada hipótesis, podemos modificar levemente esa hipótesis, esas variables, para ver si llegamos a los mismos resultados. En eso un poco consiste la investigación científica, en la construcción de conocimiento. Bien, a continuación vamos a seguir avanzando con otra etapa. Una vez que ya tenemos el tema, el problema, los objetivos, la hipótesis, es muy importante que nos tomemos un tiempo para organizar y preparar nuestro cronograma de actividades.
Allí es donde vamos a establecer los tiempos en los que vamos a realizar la investigación, el proyecto, la monografía, la tesis. Ahí vamos a establecer los tiempos en los que vamos a realizar cada una de las actividades, cada una de las tareas para cumplimentar con nuestra investigación. El cronograma nos sirve para muchas cuestiones, ya sea en nuestra vida cotidiana, pero cuando nos enfocamos en investigación, lo importante del cronograma es que nos permite prever, contar con cierta previsibilidad sobre qué actividades, qué tareas tenemos que realizar en determinada instancia en la que nos encontremos. Fíjense aquí, les presento un ejemplo de un cronograma para que ustedes puedan visualizarlo de esta forma. Por un lado tenemos en la parte superior las semanas y los meses y en esta parte lateral las actividades. Fíjense en primer lugar una revisión bibliográfica, un primer listado de contenidos, grupos de discusión, entrevistas a profesionales. Aquí ya el investigador está levantando, relevando información, realiza entrevistas, define variables, elabora un cuestionario y vemos cómo para cada una de estas actividades va a ir marcando en qué fecha. Esto, como sabemos, es estimado. Vamos a tratar de cumplir con estos plazos y metas que nos establecimos, pero sabemos que en los proyectos de investigación y la investigación en sí está sujeta a la incertidumbre, es decir, que se ve afectada muchas veces por cuestiones ajenas a los intereses del investigador. Pero en líneas generales, estos cronogramas nos sirven para organizarnos, para saber una vez que terminamos la revisión bibliográfica, bueno, qué actividad tenemos que realizar luego. Ah, sí, tenemos que seguir con el listado de contenidos y así sucesivamente nos vamos a ir organizando para cumplir con los plazos que nos propone la investigación. Aquí tenemos otro ejemplo de un cronograma organizado por mes y semanas con las actividades. En este caso van pintando las diferentes celdas con el tiempo en que va a durar cada una de las actividades. Fíjense, en este caso, el desarrollo del marco teórico conceptual, la cantidad de meses que destinó a esta actividad. Luego el procesamiento de datos se concentró entre julio y agosto, el análisis de los resultados, agosto-septiembre, y el informe final en septiembre. Es importante que ustedes tengan en cuenta y en los diversos estadios en los cuales se puedan encontrar de sus investigaciones, tengan presente esta herramienta del cronograma que permite organizar, planificar los tiempos de cada una de las actividades que vayan a ir realizando. Bien, seguimos avanzando con los recursos de la investigación, que es importante que también ustedes los tengan presentes para conocer la diversidad de recursos de los cuales tenemos que disponer al momento de planificar o sentarnos a hacer una investigación. Vamos a contar con recursos de diverso tipo, ya sean materiales o técnicos, humanos y financieros. Es importante planificar con anticipación los recursos que vamos a utilizar para la concreción exitosa, satisfactoria de nuestro estudio. Aquí les dejo un recordatorio de los recursos. En primer lugar, recursos materiales y técnicos.
Aquí tenemos que especificar cuáles van a ser las herramientas, los equipos, los instrumentos, la infraestructura física y tecnológica que vamos a necesitar para llevar a cabo el proyecto. Esto también va a depender muchas veces de la disciplina en la que nos encontremos. Por ejemplo, si tenemos que tener acceso a un laboratorio, si tenemos que tener acceso a un dron o simplemente a una computadora con conexión a Internet para poder realizar nuestra investigación. En cuanto a los recursos humanos, allí vamos a especificar las cualificaciones requeridas y las funciones a realizar, indicando quién va a ser el responsable de qué y cómo está distribuido el trabajo. Esto en caso de que realicemos una investigación grupal en equipo, en la cual tengamos encargados, por ejemplo, a determinados integrantes del equipo que van a realizar encuestas y entrevistas, mientras que otros integrantes se van a concentrar en la elaboración del marco teórico, en la búsqueda de bibliografía. Entonces es muy importante poder distribuir, indicar quién es el responsable de cada tarea o actividad. Ya por último, los recursos financieros. Allí nos concentramos en el presupuesto, en los gastos que se realizarán con el proyecto y cómo se obtendrán. Aquí formulamos la idea del presupuesto, ya que tenemos que tener en claro cuáles van a ser los gastos, aunque sean en un futuro, que vamos a tener con nuestro proyecto. Por ejemplo, la compra de material, de libros, de bibliografía, el acceso a artículos o a material online que requiere de el pago para poder acceder, también de la compra de insumos o posible gasto de traslado, de pasajes para la realización, por ejemplo, de entrevistas en otra ciudad que no es la ciudad donde nosotros residimos, los gastos de conexión a Internet, los gastos de librería, etcétera, etcétera, que vamos a tener para nuestro proyecto. Es muy importante que sea cual sea la instancia en la cual ustedes se encuentran de la investigación, puedan tener en claro estas cuestiones para que los recursos, ya sean materiales, humanos o financieros, no condicionen a la investigación, sino que pueda ser algo que esté previsto, que esté contemplado, que en la mitad de la investigación no nos detengamos porque no preveímos que íbamos a necesitar, por ejemplo, realizar un viaje a la ciudad de Asunción para entrevistar a un determinado funcionario que nos va a brindar información sobre una determinada problemática que estemos estudiando y así sucesivamente. En cuanto al presupuesto, decidí hacer esta diapositiva especial, si bien está dentro de los recursos financieros, para aquellos que nunca escucharon hablar de un presupuesto, es la relación entre los gastos y los ingresos en el proyecto, y aunque parezca una repetición, es muy importante que se incluya el apartado sobre los recursos financieros y otro sobre el presupuesto, ya que el presupuesto es más específico. Cuando hablamos de un presupuesto, incorporamos las cifras, los montos, los importes concretos, los gastos exactos que vamos a tener con nuestra investigación. Allí vamos a incluir los gastos, si los hay, los ingresos que se vayan a obtener con el proyecto, con la investigación. Imagínense que alguno de ustedes obtiene una beca o obtiene un ascenso en el trabajo gracias a su investigación o obtiene alguna ayuda de una empresa. Entonces, los gastos siempre tienen que ser exactos y tratar de individualizar con el mayor nivel de detalle posible. Bien, vamos muy bien con el tiempo, entonces continuamos.
A continuación les propongo abordar los métodos y las técnicas de recolección de la información. Nos vamos a estar concentrando en las principales técnicas, sin ahondar en los detalles disciplinarios, ya que muchas veces estas técnicas van a tener su correlato específico en cada una de las disciplinas. La idea en estas próximas diapositivas es concentrarnos en los procedimientos generales para la obtención de la información relevante. Cuando nos referimos a un método, lo vamos a definir como el conjunto de pasos orientados hacia un fin. Con los métodos de recolección de información científica nos van a indicar los procedimientos generales para la generación de los datos. Entonces, un mismo método puede llegar a contener varias técnicas para la generación de la información. Así vemos que uno de los métodos de recolección sobre los cuales vamos a estudiar en unos momentos más utilizados es la observación. Pero cada disciplina científica desarrolla técnicas particulares de observación. No es lo mismo desarrollar la observación en topografía que una observación etnográfica o una observación biológica. Entonces tenemos siempre que tener en claro la gran diversidad disciplinar y que la idea de la clase de hoy es que veamos a grandes rasgos estos métodos, sabiendo también que existen particularidades para cada disciplina. Bien, a continuación vamos a concentrarnos en 4 métodos como es la observación, la encuesta, la entrevista y la investigación documental. Nos vamos a concentrar en la realización de una caracterización general de cada uno de estos métodos, en cuáles son los tipos, si se pueden clasificar, las fases para llevar a cabo, cuál es el paso a paso para llevar a cabo una entrevista, una encuesta, una observación, cuáles son las desventajas y los inconvenientes de cada uno de estos métodos y algunas cuestiones o detalles a tener en cuenta, algunos consejos al momento de ahondar y realizar alguno de estos métodos. Si les parece, vamos a iniciar con la entrevista. La entrevista es una de las técnicas de recolección de datos más utilizadas. Permite que las personas puedan hablar de sus experiencias, sensaciones, ideas, opiniones, puedan contar sobre los hechos vividos. Se puede definir como la obtención de información mediante una conversación de naturaleza profesional. Y lo importante de esta técnica, que ya lo vamos a resaltar también, es que permite que cada uno de nosotros seamos los propios sujetos, seamos quienes recopilamos la información. No vamos a tener, por ejemplo, un cuestionario o una encuesta, sino que somos nosotros quienes recopilamos la información. Vamos a obtener la información de primera mano. Somos nosotros quienes formulamos las preguntas, quienes vamos a estar ahí realizando la entrevista. Una de los puntos positivos de la entrevista como herramienta es que nos permite acceder a distintos contextos temporales. Nos permite hablar del pasado, del presente, o hacer algunas anticipaciones acerca del futuro. Que, por ejemplo, cuando indagamos en un documento, en un archivo histórico, vamos a estar obteniendo información del pasado. En cambio, en la entrevista es muy importante que nos permite indagar sobre distintos contextos temporales.
del entrevistado. La técnica de la entrevista le permite al investigador acceder a hechos, descripciones de situaciones o interpretaciones de sucesos o fenómenos, ya sea internos o externos, a los que no se podría acceder de otro modo. ¿Cuál es la información que se puede obtener mediante la técnica de la entrevista? Bueno, es muy amplia la cantidad de información que podemos obtener mediante esta técnica. Antecedentes personales de los sujetos, sucesos o condiciones pasadas y presentes de su medio, personas y redes de intercambio social, actitudes, sentimientos y opiniones referidos a diferentes temas, motivos de las opiniones y acciones de los actores, nivel de conocimientos sobre condiciones, situaciones y prácticas, intenciones con respecto a comportamientos futuros y situaciones o acontecimientos vitales críticos. Fíjense la gran diversidad de temas que podemos eh, obtener, sobre los cuales podemos obtener información con esta técnica. Vamos a poder clasificar las entrevistas de acuerdo al grado de regulación de la interacción entre el entrevistador y el entrevistado. Así podemos encontrar entrevistas estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. En el caso de las entrevistas estructuradas, las mismas siguen un guión, siguen un orden específico, no nos podemos salir, tanto como entrevistadores o entrevistados, no hay una repregunta o si el entrevistador nos comenta algo, no nos salimos nunca de ese gran guión estructurado que realizamos de preguntas. Ya cuando realizamos una entrevista semiestructurada, tenemos mayor flexibilidad, hay algunas preguntas abiertas, podemos modificar el orden de las preguntas y vemos que al momento de realizar la entrevista es más conveniente realizar una pregunta antes y dejar otra pregunta para el final. Eso es posible dentro de una entrevista semiestructurada. Yo diría que la entrevista semiestructurada es eh, la más común en la mayor parte de las investigaciones. Y por último, la no estructurada. Allí prácticamente no tenemos un guión, es muy descontracturada. Muchas veces puede pasar, como decimos aquí en Argentina, que nos vayamos por las ramas, que la conversación se desvíe hacia cualquier otro tema, que si el entrevistado sale hablando de cuestiones que quizás no nos suman a nuestra investigación, eso es una entrevista que carece totalmente de un orden, no tenemos una grilla de preguntas, es decir, como que vamos a realizar la entrevista sin eh, sin una estructura, sin un guión, sin un orden. Asimismo, también podemos clasificar las entrevistas según la situación de la interacción. Pueden ser cara a cara, telefónicas o mediante tecnologías informáticas, como por ejemplo la realización de una videollamada, la cual quedó muy instalada gracias a la pandemia y toda la nueva virtualidad post-pandémica. También tenemos entrevistas según el número de participantes. Puede ser una entrevista individual, un entrevistador y un entrevistado. Entrevistas en panel, es decir, que vamos a tener varios entrevistadores y un entrevistado, una persona respondiendo a las preguntas que realicen varios entrevistadores. Y entrevistas en grupo, un entrevistador para varios entrevistadores. Eso también tengámoslo presente, esta clasificación. ¿Cuáles son las fases de esta técnica de la entrevista?
Antes de, de arrancar con esta propuesta de la presentación y la toma de contacto, del cuerpo de la entrevista y el cierre, es importante el paso previo de la redacción, de que cada uno de ustedes, de que el entrevistador se siente a pensar, en primer lugar, a quién va a entrevistar y por qué es importante para su investigación. Eh, la coordinación de ese encuentro y la modalidad, si va a ser cara a cara, eh, con una modalidad telefónica o mediante videollamada. Y también pensar estratégicamente cuáles van a ser las preguntas, cuál va a ser la modalidad, si va a ser una entrevista estructurada, semiestructurada, no estructurada. Una vez que ya tenemos definido todos estos pasos, vamos a realizar la entrevista y vamos a iniciar con la presentación y la toma de contacto. Obviamente cada uno de ustedes se va a presentar, decir para qué va a realizar la entrevista, en el marco de qué, decir en un estudio de licenciatura, de tecnicatura, de maestría, de doctorado, cuál es la finalidad de la entrevista. En el caso de que sea una entrevista confidencial, de que la persona no desee indicar sus datos, también aclarar, asegurar que va a ser una entrevista confidencial o no, y también informar acerca de la duración de la entrevista, para que el entrevistado tenga una noción, un panorama de que la entrevista va a durar 20 minutos, media hora, 40 minutos. Y también siempre es muy importante, si vamos a grabar la entrevista, ya sea con un grabador o con nuestro teléfono, poder aclarar y pedir permiso al entrevistado si es posible, si no se incomoda, si muchas veces, si bien es muy importante tomar notas a medida que vamos realizando la entrevista, muchas veces puede ser que se nos vayan escapando detalles o que no escribamos lo suficientemente rápido para tomar notas de todo lo que va diciendo nuestro informante. Entonces es una buena estrategia grabar la conversación para posteriormente desgrabarla y tener un archivo, la entrevista. Muchas veces en las tesis, monografías o investigaciones es muy común que el cuestionario, es decir, las preguntas de la entrevista, se agreguen como un anexo a la investigación o en muchos otros casos cuando el entrevistado dio consentimiento y autorización, se incorporen también las respuestas a cada una de las preguntas, para lo cual tenemos que tener la entrevista obviamente desgrabada y en un formato que podamos incorporar a nuestra investigación. Ya el cuerpo de la entrevista consiste en el desarrollo de la entrevista, se puede manifestar como una conversación entre iguales o con la utilización de algún guión para poder ir manteniendo un orden. Y ya al momento del cierre, muchas veces es habitual realizar un pequeño resumen en el cual se manifiesten los temas tratados y en caso de que sea necesario se le puede solicitar al entrevistado la colaboración para profundizar algunos de los temas puntuales y que sean de interés para nuestra investigación, para que los pueda ampliar o profundizar. Y bueno, en caso de que haya otro encuentro, vamos a coordinar el día y el horario. Y súper importante agradecer, establecer esa comunicación. En algunos casos también, una vez que ya terminamos nuestra investigación o que nuestra investigación ya se publicó o se encuentra disponible en algún formato online, ya sea de la página de la universidad, del ministerio, de la institución. Es un detalle que considero importante que ustedes puedan acercarle
una copia de su investigación a las personas que entrevistaron como una forma de devolución para que ellos vean también cómo ustedes utilizaron esos datos, esa información que fue proveída en la entrevista. eh, y, y también ellos puedan constatar que su tiempo, ¿no? Realmente tuvo una finalidad, fue importante para concretar esa investigación. Siempre es un detalle importante a considerar. ¿Cuáles son las ventajas de la entrevista? Vamos a sugerir siempre el empleo de la entrevista cuando la muestra, cuando nuestros individuos a analizar estén constituidos por personas analfabetas o que leen y escriben con dificultad, cuando los intereses de la investigación son relativamente claros y están relativamente bien definidos, cuando los escenarios o las personas no son accesibles de otro modo, y el investigador quiere establecer la experiencia humana subjetiva, conocer de primera mano cómo fue determinada situación, determinada experiencia. Y en el caso de que las entrevistas sean cara a cara o con la modalidad de videoconferencia, videollamada, es muy importante porque este método nos permite a nosotros como investigadores tener acceso a lo que denominamos la comunicación no verbal, es decir, ver qué gestos o caras hace nuestro entrevistado cuando tocamos determinado tema, si un tema que lo entristece o que se incomoda o sobre el cual prefiere no responder o le genera alegría, nostalgia. Todo eso es importante cuando realizamos una entrevista cara a cara o por videoconferencia para poder indagar. Es como que tenemos un plus para nuestra investigación, poder ir viendo cuáles son las reacciones no verbales, cuál es la comunicación no verbal de nuestro entrevistado. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguno planea realizar entrevistas o realizó entrevistas? Sería muy importante que nos comenten. ¿Nadie realizó nunca una entrevista para alguna investigación, algún trabajo? Bueno, consideren que la entrevista es uno de los métodos para recolectar información más utilizados. Va a brindar mucha solidez a la investigación, principalmente cuando entrevistamos a personas, a autoridades, a referentes de nuestro tema, de nuestra disciplina, y de esa forma se va a realzar la investigación, se va a obtener información de primera mano. También cuando podemos entrevistar a los protagonistas directos de determinado acontecimiento que estemos investigando, también va a ser muy importante para nuestra investigación. Ya por último, encontramos las desventajas de la entrevista y como ustedes saben, puede suceder que la persona no esté diciendo la verdad, que tengamos falsificaciones, engaños, exageraciones, distorsiones. Entonces eso es una de las principales desventajas de la entrevista, el hecho de que las personas dicen y hacen cosas diferentes en distintas situaciones. Entonces, atención con esto al momento de realizar una entrevista. Bien, vamos a continuar ahora
con otra técnica de recolección de datos como es la observación. Una de las actividades básicas de la ciencia es la observación de los fenómenos. Esto es desde siempre. Lo que las disciplinas científicas han desarrollado es estrategias especiales de observación para aquellos aspectos de la realidad que constituyen su núcleo de interés. Aquí les propongo una definición de la observación como una técnica de recolección de información consistente en la inspección y estudio de las cosas o hechos tal como acontecen en la realidad, natural o social, mediante el empleo de los sentidos, con o sin ayuda de soportes tecnológicos, conforme a las exigencias de la investigación científica y a partir de las categorías perceptivas construidas a partir y por las teorías científicas que utiliza el investigador. Aquí me interesa destacar el hecho de que puede ser con o sin la ayuda de soportes tecnológicos esta observación y que vamos a estar empleando todos los sentidos. No simplemente vamos a estar mirando o viendo, sino que cuando hablamos de observar, hablamos de utilizar todos los sentidos para que sea una observación activa en la cual podamos ir recopilando la mayor parte de la información. Para que la observación sea considerada científica, si no estaríamos simplemente observando, tenemos que reunir los siguientes requisitos: que esté orientada por alguna teoría científica, que sirva a un problema ya formulado de investigación, como el que cada uno de ustedes tiene, que sea planificada y se realice de un modo sistemático, que guarde relación con proposiciones científicas más generales, que emplee instrumentos objetivos, es decir, que aspire a observar, registrar e interpretar los hechos de tal forma que otras investigaciones puedan verificar sus hallazgos y que esté sujeta a algún control para la comprobación de su validez y confiabilidad. Una vez que nos aseguramos que nuestra observación va a ser una observación científica, que vamos a reunir al menos alguno de los requisitos que estuvimos viendo, vamos a tener que decidir si nuestra observación va a ser participante o no participante. Y esta clasificación se realiza a partir del grado de implicación del observador, es decir, de ustedes, con la realidad observada. En la observación no participante existe un distanciamiento del investigador respecto de los fenómenos de la realidad observada. Implica que no se van a involucrar con la situación que se observa, es decir, se adopta un rol de espectador de la realidad y se evita realizar acciones que puedan modificar o alterar el fenómeno que interesa observar. Ya en la realidad participante, supone la participación más o menos intensa del observador en la realidad observada. Hay un rol activo del investigador que puede llegar a modificar incluso el comportamiento del fenómeno. Sobre esto es importante que tanto para la observación participante como para la no participante tengamos en claro de que nuestra mera presencia como observadores en un contexto va a modificar o es probable, existen amplias posibilidades de que nuestra mera presencia en ese determinado contexto modifique el comportamiento de los individuos que estamos observando. Aquí les traigo a colación muchas veces el ejemplo, aquí en el caso de Argentina, muchas veces en los estudios primarios, en la primaria, las docentes que se encuentran estudiando para ser profesoras de primaria tienen que realizar prácticas
y visitan distintas escuelas y se sientan al final del salón simplemente a observar. Es decir, que estaríamos hablando de una observación no participante porque no pasan al frente, simplemente están en el último banco del salón tomando notas, viendo cómo se comportan los alumnos, cómo se comporta la docente, cómo da la clase la docente o el docente. Están allí observando toda la situación, qué técnica pedagógica utiliza, si utiliza el pizarrón, la pizarra, algún mapa, cómo se va desarrollando la clase. Pero siempre es interesante considerar si los alumnos o él o la docente que está dando esa clase se comportan de la misma forma al contar en el salón con la presencia de este docente practicante que se encuentra tomando notas y observando todo al final en el último banco del salón. Aquí entonces es quizás considerar si el docente actúa distinto, quizás más cordial o de una forma no habitual, o si los estudiantes se comportan mejor por esta existencia de una persona que está observando todo y tomando notas. Entonces, les dejo este ejemplo para que ustedes puedan visualizar esta diferencia entre la observación participante y no participante y que en ambos casos la mera presencia de un observador puede llegar a modificar el comportamiento de las personas. Otra cuestión importante que tenemos que considerar cuando empleamos esta técnica es el hecho de que cuando observamos estamos atravesados por nuestras categorías, nuestras opiniones, nuestra formación, nuestra experiencia, lo cual convierte muchas veces a la observación en un método de recolección de datos un poco subjetivo, porque por más que los 24 que estamos hoy aquí en esta clase observemos de una forma activa, de una forma atenta con todos los sentidos, una misma realidad, lo más probable es que como cada uno de nosotros está atravesado por diversas realidades, formaciones, experiencias, lo que llamamos categorías, opiniones, formas de ver el mundo, lo más probable es que todos observemos cuestiones eh, diferentes, a pesar de que estamos observando la misma realidad. Eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de utilizar esta herramienta que es la observación. Así, entonces, cuando vamos a realizar una observación, vamos a ir anotando todo por más que parezca una pavada, tenemos que anotar todo lo que vemos, lo que oímos, incluso cómo nos sentimos en ese momento. Es importante tomar notas de todo cuando realizamos una observación en términos científicos. Y en la práctica, eh, el investigador realiza las notas de campo, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, y esa libreta en la cual se toman las notas de campo se llama bitácora. Es el cuadernito, libreta que ustedes tienen que utilizar para tomar notas de todo lo que van observando. Y una vez que ya llegamos a nuestro domicilio o a la institución, una vez que ya finalizamos la observación, con esa bitácora vamos a tomar nuestra bitácora y nuestras notas de campo y vamos a elaborar el diario de campo, es decir, un archivo en el cual el investigador organiza la información. Ya cuando hablamos de este diario de campo, implica ya un cierto procesamiento. No van a ser las notas de campo
que tomamos quizás apurados para no perdernos de ningún detalle, o que hicimos abreviaciones o flechas, sino que vamos a estar realizando un diario de campo que ya es el registro donde pasamos en limpio todas aquellas anotaciones de las notas, las vamos a pasar al diario de campo. Por ejemplo, si estamos realizando una observación y esa observación la realizamos todos los días jueves, vamos a ir registrando entonces en el diario de campo, por ejemplo, observación número 1, jueves 7 de septiembre, 15 horas. Vamos a dejar lo más importante, mientras que en las notas del campo van a ser más desordenadas, van a tener abreviaciones, no va a ser tan científico, digámoslo así. Continuamos con las ventajas de la observación. Esta técnica nos permite el estudio de fenómenos tal y como suceden dentro de los escenarios naturales. Nos permite estudiar la acción humana en forma directa a través de la manifestación de los conocimientos. Nos permite cierta autonomía respecto de otros instrumentos de recolección de datos, ya que es él mismo quien se constituye en el propio instrumento de indagación. Vamos a ser nosotros quienes estamos observando. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, un poco ya estuvimos viendo cuáles son estos inconvenientes. En primer lugar, la limitación de los sentidos humanos para captar la amplitud de fenómenos y acontecimientos, las distorsiones que se producen por la interpretación de los fenómenos derivados de las experiencias subjetivas del investigador, esto que decíamos de las categorías, y la imposibilidad del investigador de manifestarse como un investigador neutral, ya que estamos atravesados por distintas realidades, por la influencia sociocultural de cada uno de nosotros. Entonces, todas estas categorías van a condicionar aquello que miramos y aquello que vemos. Sin embargo, en la medida en que el observador reconoce y hace explícita cuál es su posición social, la subjetividad va a quedar un poco más controlada. Esa es un poco la idea de la observación. Entonces, vamos a finalizar por el momento la sesión para no confundirnos con las próximas técnicas que vamos a estar abordando, como es la encuesta y la investigación documental. Me interesaría si alguien desea comentarnos, si realizó alguna entrevista o alguna observación, qué le resultó, cómo fue esa experiencia, si logró obtener información. Pueden comentarnos, directamente abrir los micrófonos o dejarnos su mensaje en el chat. Va a ser muy importante. Bueno, no hay problema si nadie quiere comentarnos su experiencia. Sepan que entonces cada una de estas técnicas tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo importante es que cada una de ustedes pueda ir analizando, y a medida que vamos viendo estos temas pueda ir reflexionando sobre su tema de investigación, sobre su problema, ver si para cada uno de ustedes conviene realizar una entrevista o conviene realizar una observación o una encuesta, que al momento que vamos abordando estos métodos, ustedes puedan al mismo tiempo ir reflexionando sobre la conveniencia o no para sus propias investigaciones. Sobre esto también deseo aclarar que en términos metodológicos es muy recomendable realizar alguna de estas técnicas, ya que nos va a enriquecer
mucho nuestra investigación y nos va a otorgar algunos elementos empíricos para comprobar nuestra hipótesis, para brindar una solución al problema de investigación que estamos encarando. Entonces, finalizamos la clase por hoy. Quienes aún no completaron, hay una autoevaluación, la cual les va a permitir repasar y testear el nivel de comprensión de los temas de las 3 primeras sesiones que tuvimos en las semanas pasadas. Entonces sería importante que puedan realizar la autoevaluación y así seguimos continuando en este camino de la investigación científica. Hoy abordamos la hipótesis, el cronograma de investigación, los recursos que tenemos que tener en cuenta al momento de plantearnos la realización de la investigación y 2 métodos de recolección de datos, como fue la entrevista y la observación. Los espero entonces ya el miércoles de la semana que viene a las 18 horas para una próxima clase para seguir abordando estos temas. Y la idea de la próxima clase es concentrarnos en la encuesta y en la investigación documental como técnicas de recolección de datos y también en otras etapas del proceso como es el marco teórico, conceptual, como es también el formato de citas. Como ustedes saben, hay diversos formatos para citar artículos o capítulos o libros. Es importante conocerlos y también nos vamos a concentrar en algunos consejos para la escritura científica, para la escritura académica y cómo solucionar algunas dificultades que muchas veces se nos presentan a la hora de sentarnos a escribir. Ana nos consulta dónde se puede conseguir el link. Se los vamos a estar facilitando con la profesora Verónica el link para la autoevaluación. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención y les deseo muy buenas noches. Los espero la semana que viene. Un abrazo grande desde Argentina.